Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a este evento, a esta mesa de presentación de un libro que ya muchos de ustedes tienen en las manos. Es un ensayo, un artículo escrito por Manuel González Prada, titulado El intelectual y el obrero. Este libro ha sido editado en Casa de la Literatura Peruana, a propósito de una exposición que inauguramos hace algunos meses allí mismo y que se denominó La libertad de escribir, el ritmo combativo de Manuel González Prada. Libertad de escribir es también otro de los ensayos de este autor y pensador. Como Casa de la Literatura quisimos editar este texto pensando en las relaciones que hay entre pensamiento y acción, entre aquellos que se dedican a una reflexión escrita y aquellos que en su trabajo, en sus oficios, también tienen una labor intelectual. Creemos que es así como Manuel González Prada pensaba los vínculos entre el intelectual y el obrero. Entonces, para la presentación de este libro, para comentarla, nos acompañan Javier Landázuri, a mi derecha, y Alfredo Quintanilla. Los voy a presentar, cada uno va a hacer una intervención y luego podemos dialogar. Javier Landázuri es editor, investigador y ensayista. La historia política peruana del siglo XX es uno de los temas de su principal interés de investigación y desarrollo. Y Alfredo Quintanilla se graduó de bachiller en psicología y estudió una maestría en sociología. En 1999 publicó el libro de cuentos Saco y Van 7. Y actualmente es comentarista en las revistas digitales Noticias Ser y en El Búho. Bueno, primero empezamos con Javier, ¿sí? Buenas noches a todos y a todas. Agradezco a la Casa de la Literatura por la invitación a hablar de Don Manuel y aprovecho para felicitarlos por la magnífica idea de presentar aquí en Vitarte la estupenda reedición del intelectual y el obrero. Les agradezco a ustedes por su concurrencia y por la paciencia en escuchar estas palabras. En sus letrillas, baladas, artículos y discursos y en toda su épica literaria, la furibunda crítica de Prada abarca prácticamente todo. Casi no deja títere con cabeza. Salvo Grau y Bolognesi y algún otro que se me escapa, creo que Ugarte, Prada es implacable con todos. Sin embargo, tocar todos esos temas en esta pequeña exposición es imposible, por lo que haré una pequeña semblanza dejando hablar al mismo Don Manuel. Antes que nada, debo decirles que no soy especialista ni biógrafo de González Prada. Solo soy su hincha. Veré si me dejo entender y si ustedes coinciden conmigo. Desde joven que comencé a leerlo, me fue difícil asimilar la idea de cómo un precursor de la política se declaraba antipolítico. Y es que el fundador del partido La Unión Nacional en 1891 constituye toda una paradoja. Despotricaba de la política y de los políticos, y ni qué decir de los partidos. Y sin embargo, o precisamente por ello, su recuerdo con potente voz sigue vigente a 100 años de su partida. En la conferencia Los partidos y la Unión Nacional del 21 de agosto de 1891 dirá: ¿qué fueron por lo general nuestros partidos en los últimos años? Sindicatos de ambiciones malsanas, clubes eleccionarios o sociedades mercantiles. ¿Qué nuestros caudillos? Agentes de las grandes sociedades financieras, paisanos astutos que hicieron de la política una faena lucrativa o soldados impulsivos que vieron en la presidencia de la República el último grado de la carrera militar. Este partido, sin embargo, no pasó de ser un grupo cerrado. En 1917, un año antes de su muerte, don Manuel, en una entrevista a Félix del Valle, confesará, a modo de mea culpa, que lo fundó más por presión de sus amigos que por vocación política, y refiriéndose a sus propios partidarios, dirá con desdén: no había en ellos ni ideas ni ideales, y sí una ausencia total de lealtad y honradez, apetitos únicamente.
Por eso no tomé en serio la política, me repugna singularmente la de aquí. De temprano también fue un anticlerical, probablemente como rechazo a la gran religiosidad y hasta beatería de su familia. Abandona el seminario de Santo Toribio y se inscribe en el Convictorio de San Carlos, que era el bastión del pensamiento liberal de la época. En esta institución el inquieto Manuel comienza a estudiar química y derecho, abandonándolas al poco tiempo. Poco después decide estudiar ingeniería sin éxito. Alrededor de 1863 y con 19 años de edad, desarrolla sus aficiones literarias y, entre otras actividades, empieza a traducir al alemán, al inglés, al francés y al castellano. Y en 1867 publicará en El Comercio su primera letrilla con claro sesgo radical y humorístico. Tenemos pues a un joven de 20 años con una enorme curiosidad y voracidad intelectual, con una posición crítica y radical, que luego de ensayar varias alternativas de estudio, escoge finalmente la literatura y la poesía en las cuales se siente libre, y no solo como innovador y referente de estas, sino como herramientas desde la cual fustigará a su época. Sin embargo, en paralelo mantendrá sus inclinaciones por las ciencias y en especial por la química. Y en Tútume, una hacienda de propiedad de la familia en Cañete, don Manuel hará estudios sobre el almidón de yuca y sobre gusanos de seda para su uso industrial. Imagínense a un joven, no de hoy, sino del siglo XIX, con todas esas inquietudes bulliendo en su cabeza, tratando de sistematizar, si acaso, poesía y ciencia, y confrontando política con ética y anticlericalismo con moral. Producida la debacle de la Guerra del Pacífico, don Manuel retrata la miseria, la traición y la cobardía de nuestras élites, y en protesta durante la ocupación chilena se encierra en su casa por casi 2 años. El 29 de julio de 1888 pronunciará su célebre discurso del Teatro Politeama y, dirigiéndose a los jóvenes, dirá: en la orgía de la época independiente, vuestros antepasados bebieron el vino generoso y dejaron las heces. Siendo superiores a vuestros padres, tendréis derecho para escribir el bochornoso epitafio de una generación que se va, manchada por la guerra civil de medio siglo, con la quiebra fraudulenta y con la mutilación del territorio nacional. Dirá también: la mano brutal de Chile despedazó nuestra carne y machacó nuestros huesos, pero los verdaderos vencedores, las armas del enemigo, fueron nuestra ignorancia y nuestro espíritu de servidumbre. Más adelante señala: no forman el verdadero Perú las agrupaciones de criollos y extranjeros que habitan la faja de tierra situada entre el Pacífico y los Andes. La nación está formada por las muchedumbres de indios diseminadas en la banda oriental de la cordillera. El discurso concluye con su conocido: los viejos a la tumba y los jóvenes a la obra. A mi modo de ver, en este discurso aparece su mayor aporte al pensamiento nacional, al colocar en la conciencia peruana que nuestro país está compuesto fundamentalmente por indios y no por criollos, y por más increíble que parezca, es el primero en visualizarlos. A partir de este momento, el indio deja de ser un elemento decorativo y pasa a ser un actor principal en el pensamiento peruano. La generación posterior, la de Haya, Mariátegui, Sánchez y Valcárcel, polemizará sobre este tema y marcará el derrotero del pensamiento progresista en nuestro país, influenciando las artes plásticas y a la literatura. Poco después, en el discurso del Teatro Olimpo, Prada criticará el concepto de resignación defendida por el catolicismo. Asimismo, recomendaba que el escritor se comprometa en política. ¿Para qué? Para desacreditarla, disolverla y destruirla. En este discurso acuña la frase que es mi preferida, la verdad, debo confesarlo: rompamos el pacto infame y tácito de hablar a media voz, dejemos la encrucijada por el camino real y la ambigüedad por la palabra precisa. Viajará a Europa en 1891 y retornará en 1898, convencido y ganado por las ideas anarquistas en pleno auge en el viejo continente. En la cuestión religiosa, escrita en 1901, dirá: la ortodoxia romana condena al oprobio las civilizaciones anteriores al cristianismo y considera a la mayoría de la humanidad viviente como una manada de lobos entretenidos en procrear y devorarse. A partir de octubre de 1904, a través del mensuario Los Parias,
don Manuel ejerce una influencia directa en el movimiento anarquista que ya asomaba como fuerza organizada. El 1 de mayo de 1905, en el local de la Confederación de Artesanos Unión Universal y a iniciativa de la Federación de Obreros Panaderos Estrella del Perú, pronuncia una conferencia que será trascendental en la historia social y política del país. Se trata del discurso El intelectual y el obrero, cuyo libro tienen ustedes en este momento en sus manos, en el cual afirmaba la necesidad de la unión solidaria de todos los trabajadores sin distinción de clase social. En esta conferencia define el papel concurrente y paritario que le corresponde al intelectual en su relación con las masas. Escribirá: cuando preconizamos la unión o alianza de la inteligencia con el trabajo, no pretendemos que a título de una jerarquía ilusoria el intelectual se erija en tutor o lazarillo del obrero. A la idea que el cerebro ejerce función más noble que el músculo, debemos el régimen de las castas. Dirigiéndose a los panaderos, que en su mayoría era el auditorio, señala que el intelectual y el obrero deben marchar unidos y como amigos, y que no debe haber jerarquías, dado que no existe un trabajo exclusivamente cerebral ni un trabajo puramente manual o físico. Influidos por este discurso, la Federación de Obreros Panaderos Estrella del Perú, que ya se había constituido como sociedad el 10 de abril de 1887, ese mismo 1 de mayo adopta una nueva acta constitutiva que en su inicio señala que la Federación de Obreros Panaderos de Estrella del Perú tiene por objeto fomentar el espíritu de solidarismo entre todos los compañeros de oficio panadero y mejorar su condición moral y material por medio de la economía, de la resistencia, de la ilustración y del auxilio mutuo. Ampliando su radio de crítica, en 1906, en Nuestros legisladores, Prada se preguntará: entonces, ¿de qué nos sirven los congresos? ¿Por qué en lugar de discutir la disminución o el aumento de las dietas, no ponen en tela de juicio la necesidad y conveniencia de suprimirse? Casi la disolución, ¿no? ¿Qué han de hacerlo? Senadurías y diputaciones dejan de ser cargos temporales y van concluyendo por constituir prebendas inamovibles, feudos hereditarios, bienes propios de ciertas familias. Y en Los Honorables, publicado en 1914, sentenciará: ¿qué es el Congreso peruano? La cloaca máxima de Tarquino, el gran colector donde vienen a reunirse los albañales de toda la República. Como podemos apreciar, a González Prada lo vemos de manera transversal poniendo el dedo en la llaga, llamando a la acción y al despertar de la conciencia. Si bien don Manuel no tiene un trabajo doctrinario estructurado, sí influye en temas centrales en la vida política y social peruano. Señalo 4 de ellas. El primero, y como ya lo he comentado, don Manuel fue el primero en ubicar el tema del indio como protagonista central del drama nacional, señalando la raíz económica y social de su problemática. Segundo, influye en la conquista de la jornada de las 8 horas que tuvo su epicentro precisamente aquí en Bitarte en 1919, alcanzada un año después de su muerte. Y es precisamente el discurso contenido en el libro que esta noche presentamos el que alienta la lucha y que fue dictado en homenaje al que se considera el primer mártir obrero, Florencio Aliaga, muerto en 1904. En 1913, los primeros en obtenerla fueron los jornaleros del Callao. Con ese precedente, a fines de diciembre de 1918, los obreros hilanderos de la fábrica El Inca se declaran en huelga y el 2 de enero del siguiente año los obreros panaderos se unen al movimiento. Unos días después, un comité de coordinación organiza huelgas de solidaridad a la que se adhieren los trabajadores de la industria del calzado, ferroviarios, cigarreros del transporte y otros sectores en Lima y el Callao. El 13 de enero, y bajo el impulso de los anarcos sindicalistas, capitaneados por textiles y panaderos, una huelga general intenta imponer la jornada de las 8 horas. 2 días después, el 15 de enero, el gobierno de José Pardo capitula y firma un decreto legalizándola. Tercero, don Manuel es inspirador de la fiesta de la planta, que se realizaba en el mes de enero en Bitarte y a partir de 1921, a la que se denominaba la otra Navidad o la Pascua Roja. En esta celebración se alentaba
y se ponía en práctica la sensibilidad artística y formación cultural del trabajador, que constituían dimensiones que iban más allá de la lucha revolucionaria a la que se le pretendía reducir. Esta fiesta, consecuencia natural del intelectual y el obrero de 1905, congregaba a obreros, intelectuales y estudiantes. Era un ritual dedicado a la madre naturaleza, donde los presentes plantaban árboles en un acto que hoy sería denominado ecologista. Se escenificaban obras de teatro, se recitaba poesía, muchas de ellas de autoría de los propios obreros. Se exponía y se discutían problemas nacionales e internacionales y se disputaban ardorosos partidos de fútbol. Esta celebración era una reafirmación humanista en la que el obrero dejaba de ser una fuerza de trabajo y se ejercitaba a plenitud, alternando de igual a igual con los artistas e intelectuales de la época. Y si bien fue una influencia anarquista llegada de Europa, se entronca con la tradición andina del pago a la tierra y de respeto a la Pachamama, y quién sabe con el tradicional festejo de la Yunza. Permítanme compartir una pequeña historia con ustedes. En 1924, 2 jóvenes, casi niños, se fugaron de sus casas. Ella no llegaba a los 15 y él frisaba a los 17 años. En la estación de desamparados tomaron el tren a Vitarte para participar en la fiesta del árbol y poder casarse en pecado, en un acto a todas luces desafiante, considerando las costumbres de la época. Él, anarquista militante, es fundador del APRA en 1930, y luego de 1000 peripecias con cárceles y destierros a cuestas, viaja a España en 1936 para enrolarse en la Federación Anarquista Ibérica y pelear en la Guerra Civil Española. Ella, con 2 niños, también a cuestas, seguiría estudios y se graduaría con honores en San Marcos, obteniendo el doctorado en Letras y Filosofía. Eran mis abuelos maternos. El cuarto tema que quiero distinguir es la indudable influencia de Prada en Víctor Raúl Haya de la Torre, que se condensa en el libro que esta noche comentamos. Aquí aparece la idea de conformar el Frente Único de Trabajadores Manuales e Intelectuales, que es la piedra angular del APRA y que se pone en práctica a través de las Universidades Populares González Prada. Por ello, el APRA se define como partido escuela, que en sus inicios se estructura y se organiza sobre la base de sindicatos anarquistas. De horas de lucha nacería en gran parte el APRA, de páginas libres las Universidades Populares de González Prada, escribió Luis Alberto Sánchez. En los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, con rigor marxista, sin embargo, José Carlos Mariátegui señala que González Prada no interpretó este pueblo, no esclareció sus problemas, no legó un programa a la generación que debía venir después, mas representa de toda suerte un instante, el primer instante lúcido de la conciencia del Perú. Y dirá más adelante que González Prada fue más literato que político. Se podrá coincidir o no con Mariátegui, se podrá discrepar con el tono y el verbo inflamado de don Manuel, se podrá rechazar su anarquismo, su ateísmo y su anticlericalismo, pero nadie duda que al borde del bicentenario sus palabras siguen allí y que seguimos en deuda con el viejo maestro. Y precisamente debido a esa falta de organicidad y al hecho de no tener un programa estructurado que hoy pudiera considerarse anacrónico, se debe su permanencia en el tiempo. Paradójicamente, allí radica su vigorosa vigencia. Y también en ese instante de lucidez de la conciencia al que se refiere la Mauta y que ya lleva un siglo, y a pulso y fuego literario, es que se cimenta la reserva moral del Perú, que es Prada. Como todos los hinchas, uno tiene una afinidad y admiración temprana. Con el tiempo formamos un sentimiento y un vínculo emocional más allá de una razón o doctrina. El hincha tiene esperanzas y suele ser un idealista, y con mayor razón cuando la meta es ambiciosa, aparece lejana y a veces hasta imposible. Por eso soy hincha de don Manuel. Personaje de la Ilustración, mente aguda e inquieta, el legado de González Prada es un látigo que fustiga la conciencia nacional y resurge siempre, sobre todo en épocas de crisis. Citado pero nunca emulado, persistirá también debido a la gran frustración nacional y al hecho que como nación, citando a Jorge Basadre, todavía somos una promesa incumplida. He allí otra paradoja. Finalmente, y para terminar, cabe preguntar si don Manuel tiene no solo hinchas, sino seguidores.
Y no me refiero a aquellos que de manera oportunista y demagógica, como pregón, repiten sus frases de vez en cuando. Y me atrevo a decir que sí. Lo veo en decididos jóvenes rompiendo el pacto infame y tácito de hablar a media voz. Aquellos que donde han aplicado el dedo han hecho brotar pus. Y me refiero a esos fiscales y jueces valientes, hombres y mujeres que están dando la batalla contra la corrupción. De ellos, sin duda, don Manuel se sentiría orgulloso y satisfecho. Muchas gracias. Buenas noches. En primer lugar, quisiera agradecer a la Casa de la Literatura por la invitación para comentar la buena idea y mejor realización de la publicación del discurso de Manuel González Prada, El intelectual y el obrero, en formato libro. Debo confesar que cuando recibí la invitación tuve reparos, porque no tenía claro qué podía yo aportar cuando solo había comentado en un artículo los aspectos gráficos y plásticos de la exposición que organizó con motivo del centenario del fallecimiento de nuestro ilustre pensador. Debo confesar también que cuando la voz amiga al otro lado del teléfono me dijo que cabía la posibilidad de que estuviera presente don Leoncio Bueno, nuestro legendario poeta obrero, mis reparos se desmoronaron y me imaginé dando la mano a tan ilustre y fidedigno discípulo de quien nos convoca esta noche. Más aún, cuando al día siguiente conocí el libro, mis vacilaciones se convirtieron en decidido entusiasmo. Estoy aquí a invitarte de tantas resonancias históricas para celebrar la palabra de don Manuel envuelta en este precioso objeto gráfico que tenemos todos entre manos y por cuya producción debemos felicitar a Carlos Risco y Jenny Lafuente, Dante González y Milagrito Saldarriaga, para quienes pido un fuerte aplauso. En estos tiempos en que la cultura letrada sobrevive a duras penas ante los embates de la cultura audiovisual que tiene atrapada a nuestra juventud pendiente de memes, clips y mensajes de 140 caracteres, resulta refrescante y esperanzador saber que la Casa de la Literatura ha ideado y producido un artefacto que es arte casi comestible, fiesta de color y envoltura festiva que invita a releer a uno de nuestros intelectuales más fecundos en una sociedad tan reticente y suspicaz con los intelectuales. Me viene entonces una pálida esperanza de que nuestros jóvenes puedan acercarse a la lectura si aparecen anzuelos, ganchos, trucos tan persuasivos como este maravilloso libro. Libros que, como el pan alimenta el cuerpo, alimenten la mente y las emociones de la nueva generación que ya globalizada debe competir con muchachos y chicas que leen 10 veces más que la nuestra. Como todos sabemos, don Manuel adquirió fama entre sus pares sociales de ser un hombre conflictivo, como diríamos ahora. ¿Y por qué? Porque no tenía pelos en la lengua, porque al pan le decía pan y al vino vino. Pero no era una franqueza o ironía cualquiera la de su verbo. No, lo trataron de resentido social y hasta de incendiario porque era, según nuestro lenguaje actual, un antisistema, es decir, alguien identificado con los de abajo, particularmente con los indios, que quería producir un cambio profundo en las relaciones de poder en la sociedad. Don Manuel fue el pionero de todos aquellos intelectuales que pusieron sus conocimientos al servicio de la causa de los desposeídos. Fue el maestro de la generación del centenario, que tantos cambios en la vida intelectual, social y política propició y realizó. Es curioso, pero digamos a él le correspondía, nacido en el año 44, de la generación de antes de la guerra con Chile,
digamos que le correspondía ser maestro de la generación de lo que se llamó la generación del 900. Pero no tuvo discípulos, seguidores entre la generación del 900. Fue más bien en su edad, en su tercera edad, podríamos decir. Acuérdense que cuando lanza este discurso que tenemos entre manos, él ya tenía 60 años. Es decir, entre los 60 y cuando muere, a los 70 y tantos, él empieza recién, fíjense ustedes, a ser reconocido por los jóvenes de la época. Y los jóvenes de la época, que ahora le llamamos la generación del centenario, diferente de la generación del 900, estaban entre ellos pues a los grandes transformadores que hicieron al Perú moderno. Ya mi predecesor mencionó Víctor Raúl Haya de la Torre, pero también Abraham Valdelomar, César Vallejo, fíjense ustedes, Ana María Malakowski en un post que lanzó ayer recordaba los primeros meses de Vallejo en Lima, en el año 18, cuando viene provinciano, no solamente del norte, sino de la Sierra Norte, ¿no es cierto? Viene sin mayores contactos. ¿A quién va a buscar? Entre sus primeros contactos va a buscar a don Manuel, y tienen una sesión de intercambio, de lectura de ambos poemas. Los dos se admiraban, fíjense ustedes. Pero don Manuel, que tenía ya 70 y tantos, fíjense, con un jovencito, y así otros jóvenes fueron persuadidos, encantados por su verbo, por su franqueza, por poner, como él decía, el dedo para que brotara la pus de los males del Perú, de la patria. Pero también estuvo Pedro Zulem, fíjense ustedes, el creador de la Asociación Proindígena, y el primero de los pintores indigenistas, José Sabogal. Y no hay que olvidarse tampoco de José Carlos Mariátegui, a quien ya mi predecesor mencionó. El discurso que nos ocupa, dado delante de los obreros de la Federación de Obreros Panaderos Estrella del Perú el 1 de mayo de 1905, me suscita algunas notas de reflexión. Una primera es que lo veo como ejemplo o un buen resumen, o si se prefiere, de un programa, de una perspectiva, de unos lineamientos que lanza él para cambiar el Perú, cuyos actores deben formar una alianza, la de los trabajadores manuales e intelectuales, como la plasmó Haya, o la Alianza Obrero-Campesina, de la que hablaron ese mismo año de 1905, durante la primera revolución rusa, Lenin y Trotsky, y que luego Mariátegui la tomó entre nosotros. Una idea completamente nueva que persuadió y hasta encantó, como decía, a los jóvenes universitarios de la década siguiente. Una segunda reflexión es que expone de manera gráfica, pedagógica y en un bello lenguaje la igualdad o imbricación entre el trabajo manual y el trabajo intelectual, no solo como aspiración, sino como realidad actuante. Permítanme leer, y ustedes también lo pueden leer, hacia el final lo tienen en letra corrida, digamos, el discurso. Dice, por ejemplo, dirigiéndose a los panaderos: ustedes velan amasando la harina, vigilando la fermentación de la masa y templando el calor de los hornos. Al mismo tiempo, muchos que no elaboran pan velan también aguzando su cerebro, manejando la pluma y luchando con las formidables acometidas del sueño. Son los periodistas. Cuando en las primeras horas de la mañana sale de las prensas el diario húmedo y tentador, a la vez que surge de los hornos el pan oloroso y provocativo, debemos demandarnos: ¿quién aprovechó más su noche, el diarista o el panadero? Y fíjense qué lindas frases vienen ahora. Cierto, el diario contiene la enciclopedia de las muchedumbres, el saber
propinado en dosis homeopáticas, ¿no? Los globulitos de medicinas. La ciencia con el sencillo ropaje de la vulgarización. El libro de los que no tienen biblioteca. La lectura de los que apenas saben o quieren leer. Y el pan, símbolo de la nutrición o de la vida, no es la felicidad, pero no hay felicidad sin pan. Fíjense en las repercusiones después allá de la Torre, diría que luchan por pan y libertad, ¿no es cierto? Y Mariátegui frasearía también y diría que hay que conquistar el pan y la belleza. Cuando falta en el hogar el pan, produce la noche y la discordia. Cuando viene, trae la luz y la tranquilidad. El niño le recibe con gritos de júbilo, el viejo con una sonrisa satisfactoria. El vegetariano, fíjense, ya habían vegetarianos en esa época, que abomina de la carne infecta y criminal, le bendice como un alimento sano y reparador. El millonario que desterró de su mesa el agua pura y cristalina no ha podido sustituirle ni alejarle. Soberanamente se impone en la morada de un Rothschild, un supermillonario europeo, y en el tugurio de un mendigo. En los lejanos tiempos de la fábula, las reinas cocían el pan y le daban de viático a los peregrinos hambrientos. Hoy le amasan los plebeyos y como signo de hospitalidad le ofrecen en Rusia a los zares que visitan una población. Nicolás II todavía reinaba y toda su progenie de tiranos dicen cómo al ofrecimiento se responde con el látigo, el sable y la bala. Fíjense ustedes qué contemporáneo en ese momento. Eran los tiempos de la primera revolución rusa y fíjense ustedes lo que va a venir después, lo que voy a luego entresacar. Una tercera idea es que don Manuel les enseña a los políticos de los años 20 lo que un ilustre marxista italiano de esos mismos años definió como el intelectual orgánico. Es decir, un leído, un ilustrado que renuncia a los privilegios de su profesión o condición social para comprometerse con los de abajo, proletarios y campesinos. González Prada no escribe tratados, escribe artículos, da discursos, transforma su círculo literario en un partido, se hace anarquista, combate a oligarcas y a un clero que solo predicaba sumisión y resignación para los de abajo. Arroja sus semillas a diestra y siniestra y va a tener discípulos más que en la generación del 900, como dije, en la que le sigue, pero también son sus amigos, los obreros, como Manuel Caracciolo, Teodomiro Rodríguez, Delfín Lévano, Manuel Astete, Francisco Loaiza, Félix Arias. Hay que recordar que don Manuel fue un intelectual con un enfoque distinto de su misión respecto de sus colegas contemporáneos. La poesía le posibilitó aprender el diestro manejo de la palabra como medio de comunicación que en su madurez quiso convertir en acción política y en acción transformadora. Fue la infausta Guerra del Pacífico el hecho traumático que lo transforma. Vuelve sus ojos sobre el indio para reivindicarlo como base de la nación, cuando la mayor parte de sus colegas tenían un racismo tan naturalizado que lo veían como una carga y una vergüenza. Su palabra entonces se convierte en arma filuda por la claridad de sus ironías y de sus sarcasmos. Más de 100 años después, la realidad ha cambiado profundamente porque ya casi no tenemos una clase obrera, sino a individuos que luchan por sobrevivir en cachuelos mal pagados luego de las profundas transformaciones que trajo la embestida neoliberal, no solo en el Perú. Hoy tenemos a los jóvenes ninis que ni estudian ni trabajan, que deambulan por calles inseguras y pueden ser atraídos ya sea por el discurso hedonista, por el pesimismo de la cultura zombie
o por el discurso decadente de demagogos neofascistas. Si bien los de abajo han conquistado el reconocimiento de derechos, la educación se ha extendido y hay menos miseria, la revolución de las comunicaciones nos ha vuelto egoístas y escépticos frente a los discursos políticos y vamos como sociedad pendulando sobre un mismo eje sin poder avanzar hacia el bienestar que otras sociedades consiguieron. Y entonces él en este discurso también en un momento llama a la revolución, pero advierte también que tengamos los ojos abiertos. ¿Qué persigue un revolucionario? Les dijo en ese discurso de 1905. Influir en las multitudes, sacudirlas, despertarlas y arrojarlas a la acción. Pero sucede que el pueblo, sacado una vez de su reposo, no se contenta con obedecer el movimiento inicial, sino que pone en juego sus fuerzas latentes, marcha y sigue marchando hasta ir más allá de lo que pensaron y quisieron sus impulsores. Los que se figuraron mover una masa inerte se hallan en un organismo exuberante de vigor y de iniciativas. Se ven con otros cerebros que desean irradiar su luz, con otras voluntades que quieren imponer su ley. De ahí un fenómeno muy general en la historia. Los hombres que al iniciarse una revolución parecen audaces y avanzados, pecan de tímidos y retrógrados en el fragor de la lucha o en las horas del triunfo. Así, Martín Lutero retrocede acobardado al ver que su doctrina produce el levantamiento de los campesinos alemanes. Así, los revolucionarios franceses se guillotinan unos a otros porque los unos avanzan y los otros quieren no seguir adelante o retrogradar. Casi todos los revolucionarios y reformadores se parecen a los niños, tiemblan con la aparición del logro que ellos solos evocaron a fuerza de chillidos. Se ha dicho que la humanidad, al ponerse en marcha, comienza por degollar a sus conductores. No comienza por el sacrificio, pero suele acabar con el ajusticiamiento, pues el amigo se vuelve enemigo, el propulsor se transforma en rémora. Toda revolución arribada tiende a convertirse en gobierno de fuerza. Todo revolucionario triunfante degenera en conservador. ¿Qué idea no se degrada en la aplicación? ¿Qué reformador no se desprestigia en el poder? Los hombres, señaladamente los políticos, no dan lo que prometen, ni la realidad de los hechos corresponde a la ilusión de los desheredados. El descrédito de una revolución empieza el mismo día de su triunfo y los deshonradores son sus propios caudillos. Yo, por ejemplo, pensaba en Nicaragua, en la revolución sandinista traicionada. Gracias. Muchas gracias a ambos. Quería resaltar algunos aspectos que han mencionado. Bueno, básicamente la actualidad de González Prada a través no solamente de sus ideas políticas, de su ideario político, sino también de la actitud o de aquellas actitudes que pueden acoger este ideario y que están depositadas en una juventud, ¿no? Una juventud que no necesariamente es cronológica, sino bueno, de espíritu, ¿no? De ahí, por ejemplo, ese intercambio generacional del que hablaban tanto Javier como Alfredo, ¿no? Como Vallejo, como Mariátegui, como Aya, están poniendo atención, ¿no? A ese maestro que ha ido paulatinamente creando voy a repetir, ¿no? Una nueva actitud frente a un contexto que realmente demandaba un cambio de mirada. Y ese contexto era un contexto de corrupción, de enfermedad, ¿no? Y eso, por otro lado, me hace recordar, no sé si ustedes lo han notado,
la edición hace algunos gestos hacia ese interés científico de González Prada, que es inicial, ¿no? Como lo mencionaba Javier, González Prada empieza indagando, empieza experimentando en las ciencias. Exacto, es parte de un razonamiento positivista, ¿no? Que es parte de lo que bebe él, ¿no? Pero claro, en las páginas de esta edición rescatamos esto porque además el mismo lenguaje de González Prada acude a figuras de ese tipo, ¿no? A la enfermedad, pero también a la sangre, o sea, no solamente al lado negativo que podría brindarnos una metáfora científica, ¿no? Sino también algo positivo, de fuerza, como decía. Bueno, y todo esto lo mencionaba porque el acto, el gesto de presentar esta edición aquí tiene que ver con el rol que cumplen ATE y el movimiento obrero en ATE por la lucha por las 8 horas, ¿no? Hoy ATE está, bueno, toda Lima, 100 años después, por supuesto que cambian muchas cosas, ¿no? Pero es precisamente el pensar en esa actualidad de González Prada lo que nos puede permitir ver conexiones, diferencias también, ¿no? Y posibles cambios, huellas de quienes han heredado, de quienes han heredado una memoria, ¿no? Conversamos también para organizar esta presentación con algunos integrantes de la Federación de Obreros Panaderos que están aquí presentes y que, como mencionaba Javier, su historia también es muy importante para el movimiento obrero en el Perú, ¿no? Quisiera agradecer también la presencia de ustedes y acaso preguntarles si así como ustedes dar inicio a la conversación, a las preguntas que acaso el auditorio tuviera. Primeramente agradecer la oportunidad que se da a la veterana Federación de Obreros Panaderos Estrella del Perú de estar presente acá en la presentación de este libro, que más que nada es un libro reflexivo. Ustedes han resaltado la personalidad de don Manuel González Prada, aquel revolucionario que se enfrentó a su propia sociedad, que le llamó corrupto al corrupto y al congresista le llamó holgazán. Aquel que dijo de que en esa sociedad donde se ponía el dedo saltaba la pus. Y también llamaba a los jóvenes. Hoy en día que se trata de un nuevo congreso, están llamando a jóvenes. Pero no se trata de jóvenes de edad, sino se trataba de jóvenes que renovaran las ideas, que aún siendo veteranos tendrían ideas nuevas y revolucionarias. Ese era don Manuel González Prada. Pero hay algo más todavía que resaltar. ¿Por qué el discurso del intelectual y el obrero en la Federación de Obreros Panaderos Estrella del Perú? Es que Manuel Caracciolo Lévano, presidente de la Federación, había sido un revolucionario que luchó en las filas de Cáceres contra los chilenos. Y después, posteriormente, Manuel Caracciolo luchó en las filas de Piérola contra Cáceres. ¿Pero por qué? Porque precisamente Piérola venía de Chile a hacer la revolución acá al Perú, entrando por Arequipa, y con su discurso político engañaba pues a todos los trabajadores o a los obreros y campesinos para decirle que iba a lograr un bienestar. Sabemos lo que pasó en la guerra con Chile, cuando Piérola tuvo la oportunidad de ordenar
a Cáceres que atacara a los chilenos cuando ellos habían destruido Chorrillos. En fin, pero ¿qué era don Manuel González Prada? Don Manuel González Prada era una persona muy sensible, muy humana. Su gran jerarquía de aristócrata lo hacía tan humano de que él bajaba a hablar con los obreros y se relacionó mucho con Manuel Caracciolo Lévano. Iba a su casa a conversar con él. Y se relacionaron tanto de que él pudo escudriñar inclusive cómo trabajaban los trabajadores panaderos. Iba a su casa, aquella casa humilde de Mapiri, en un callejón. Allí iba don Manuel González Prada. Esa sensibilidad que lo acompañaba para ilustrar el gran maestro, ilustrar a los obreros, lo que no hay ahora, porque los políticos o los que quieren ser algo o quieren llegar a la presidencia simplemente crean su partido para ser los dueños del partido, como hemos visto ahora último al Moradito, que él toma decisión de su partido, o aquel también de que como dueño del partido cierre el partido. Contra eso también se enfrentaba don Manuel. Se enfrentaba contra los dueños de esos partidos de ese entonces. Ya ha pasado tanto tiempo, más de 100 años, y vemos de que efectivamente la sociedad sigue tan podrida y los comerciantes, los industriales y los empresarios han estado llevando al país y han estado poniendo presidentes. Todo ha quedado tan descubierto de que la sociedad sigue tan podrida como hace más de 100 años. Nos queda a nosotros, los trabajadores, y a los que todavía podemos poner nuestro grano de arena, indicarle a lo mejor a la juventud que tome las enseñanzas de Manuel González Prada. Pero yendo al discurso de don Manuel González Prada sobre el intelectual y el obrero, tenemos de que don Manuel González Prada indica el camino correcto de la revolución social, indica de que el trabajador obrero debe ser igual que el intelectual, de que debe de aprender, de que debe estudiar. Por eso, de que no solamente los trabajadores fueron obreros, sino que se ilustraron, leyeron El Capital, leyeron a Bakunin, leyeron a Sebastián Fauré, y Manuel Caracciolo Lévano se constituye en el primer idealista del anarcosindicalismo. Y esto es de que con el discurso de Manuel Caracciolo Lévano y el discurso de don Manuel González Prada se entrelazan esos discursos para que de ahí en adelante los obreros se conviertan de obreros a intelectuales. Y comienza la edición de los periódicos, La Protesta, Los Parias. Don Manuel González Prada compraba inclusive los periódicos para repartirlos. Ese era don Manuel González Prada porque había entendido de que solamente ingresando a las filas de la revolución social de aquellos tiempos se podía hacer entender de que solamente mediante la unidad se podía lograr los objetivos. Y ese año, en 1905, aquel primero de mayo que se celebraba por primera vez en el Perú, nace entonces esa propuesta, conseguir 8 horas de trabajo en el Perú. Y fueron durante 14 años consecutivos de persecución, de muerte, de la matanza de las mujeres allá en Chicama, en fin, toda esa situación que pasó para que por fin los trabajadores lograran su primera y única conquista, que fue las 8 horas de trabajo. Han pasado la CGTP, la CTP y muchas instituciones y no han podido lograr una reivindicación como las 8 horas de trabajo. Conversaba yo en alguna oportunidad con Jorge Ávila y me decía que sí, el 1 de mayo de 1905 la Federación propuso una serie de propuestas como las 8 horas de trabajo, la seguridad social, en la protección a la mujer, la no violencia. ¿Qué hubiese sido de que si se hubiese seguido esa línea que trazaron estos anarquistas? Seguramente que el país sería
de otra forma, seguramente que se respetaría a la mujer y no habría tanta matanza de mujeres. Nuestra sociedad sería diferente. Pero hemos sido mangoneados toda la vida, durante 100 años, por los partidos políticos. Y hemos visto cómo estos partidos, y aún lastimosamente, aquel partido que creó Víctor Raúl Ayala Torre, ha sido denigrado de tal manera que hemos visto ahora cómo se confabulan con alguien que obtuvo la mayoría para tirar al país durante 3 años consecutivos. Queda pues, señores, que esta edición del Intelectual del Obrero debe ser leído constantemente. No solamente ello, porque es un discurso reflexivo, sino todo lo que escribió don Manuel González Prada. Por eso me felicito de estar acá y agradecer de que se nos haya invitado, porque creemos de que todavía la Estrella del Perú debe continuar al frente de esta lucha. Estamos en el año centenario de la conquista de las 8 horas de trabajo y podemos parafrasear a lo mejor, como lo dijo el Nobel de Literatura colombiano, de que los trabajadores hemos tenido 100 años de soledad y en el Perú seguramente 200 años de soledad, porque siendo un país tan rico, simplemente el Estado se ha convertido en un parásito que vive de los impuestos y no somos un país productivo teniendo tanta riqueza. Creo de que la reflexión de hoy día debe ser que releer El Intelectual y el Obrero y entender de que también nosotros podemos ser autodidactas, de que podemos convertirnos en intelectuales, los veteranos, y la juventud asumir esta responsabilidad como lo asumieron en aquellos tiempos. Solamente asumiendo nuestra responsabilidad patriótica, seguramente que podremos cambiar la situación del país. Es hora entonces de que la juventud, con las enseñanzas de los veteranos, porque llegar a una veteranía significa también haber adquirido sabiduría y experiencia, entonces volquemos nuestros conocimientos en ello y que ojalá que podamos nosotros revertir esta situación y podamos conseguir 100 años de felicidad. Muchas gracias. Buenas noches, tengo unas preguntas. Yo entiendo por anarquista a una persona que está en contra de las autoridades y que plantea la abolición de las autoridades, ¿no? Y González Prada planteaba una serie de reformas. Entonces, ¿por qué vendría a ser González Prada un anarquista? Y otra pregunta es sobre su candidatura política. Él crea un partido, pero después no postula nada. No quiere ser presidente o congresista. Y creo que se va a Europa y deja el partido y un tiempo después su partido se disuelve, ¿no? O sea, ¿qué pasó con su candidatura política, ¿no? Esas eran mis preguntas. Buenas noches. Como portavoz, digamos, mentores de esta reunión que es muy loable, ante todo, para conocer nuestra cultura, qué ha pasado nuestros ancestros. Bueno, agradecer, al menos yo agradezco, y conjuntamente con el señor Percy Sarabia, al Centro Cultural, que nos ha dado acogida hoy día, y también a la Casa de Literatura, en este caso a nombre de la señorita Diana Anaya, que está en la mesa. Entonces, por tener la visión de realizar esta reunión, invitarte. En 1871 se formó, teniendo como base
la que ahora es Plaza Vitarte, y en ese tiempo era la fábrica Textil Vitarte. 148 años va a cumplir, y casualmente estamos ya en esta semana, el sábado comenzamos nuestra ceremonia por 148 aniversario. De este centro fabril han salido muchos dirigentes, anarcosindicalistas. Lamentablemente, Manuel González Prada no llegó a ver, digamos, lo que él sembró como semilla para el goce de los trabajadores, de los obreros. Acá hubieron buenos dirigentes anarcosindicalistas. En este caso, digamos, no está presente el hijo, digamos, sucesor, Juan Íjar Salazar, que fue uno de los primeros dirigentes de ese tiempo. Salió Nicolás Gutarra, Fernando Nalbarte, Fonquén, y así sucesivamente. Varios de esos tiempos fueron los dirigentes de acá de Vitarte. No sembró, digamos, en vano la semilla que él propuso. Nada más que, vuelvo a repetir, no logró ver los frutos. Pero su semilla sí germinó. Y para goce, yo digo, su semilla fue la consecución de la jornada de las 8 horas, que también aquí en Vitarte lamentablemente no se llevó a cabo, porque para mi criterio debía haberse encumbrado a nivel nacional, celebrado aquí por ser la matriz donde salieron esos dirigentes de esa época para la jornada de las 8 horas. Aquí en este momento hay presentes dirigentes sindicales que han sido. Acá tengo un amigo, en este caso el señor Justo Montemayor, que es casi de mi edad, 83 años. También él es profesor, dirigente, docente. Y propugna, ya en varias veces he conversado con la señorita Naya. Claro, él por su edad ya no se puede movilizar mucho, pero mentalmente sabe mucho la historia de Vitarte. Y esa historia que generalmente la juventud de nuestro pueblo desconoce. Hemos llegado con el señor Percy Sarabia en estos días al Colegio Manuel González Prada de Huaycán, porque lleva el nombre del precario precursor anarcosindicalista. Pero me parece que no han venido, será por la distancia que no han venido, pero me hubiera gustado que hubiera estado. Acá tenemos presente también al señor Cruz Castro. Ha sido director del Colegio Nacional del Pando, que estaba. Y últimamente ha sido también director del Colegio Manuel González Prado de Huaycán. Así sucesivamente tenemos dirigentes que han sido del Sindicato Textil Vitarte. Bueno, no le quiero quitar mucho más tiempo, pero agradezco a ustedes que han estado y colaborando para esta organización de esta reunión, que hubiéramos querido que fuera más concurrido, al menos más por jóvenes, para que así ellos, aparte que conozcan la historia de Manuel González Prada, también conozcan, como el señor Andázuri habló sobre los primeros años de Vitarte, esa historia, que muchos desconocían, al menos de Manuel González Prada. Eso es todo, al menos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, buenas noches con todos, muchos amigos de Vitarte aquí presentes, que me alegra que estén compartiendo esta experiencia. Primero tengo que agradecer a la Casa de la Literatura por haber hecho este trabajo tan importante.
de volver a reconocer el valor y el papel que cumplió en esta tarea de formación de la lucha social y de protagonizar y dirigir esa nueva conciencia que el país necesitaba. González Prada, quien dirigía también el diario Los Parias, justamente en ese primer año, él escribe, ya en la publicación del mes de junio, justamente lo que sucedió en esta reunión, ¿no? Que este es el tercer número de esta revista. Pero también, no era solamente que González Prada se relacionaba con los dirigentes panaderos, se relacionaba con toda la dirigencia, todos los líderes sindicales, aún no organizados como sindicatos, o en ese tiempo unificaciones obreras, como el caso de la Unificación Obrera Textil de Vitarte. Y tenemos aquí el homenaje que se hizo por la jornada de las 8 horas en sus inicios, en la de 1907, donde aparecen justamente los trabajadores del Inca, de la Victoria y de Vitarte, también presente, cuando aún no había unificación obrera. La Unificación Obrera Textil de Vitarte es de 1911, pero ellos tenían sus comités, y estos comités funcionaban como una organización proletaria, no organizada como unificación o sindicatos que ahora conocemos, pero ellos tenían como células, pero estas células eran anarcosindicalistas. Y Vitarte estuvo presente desde sus inicios, porque el primer paro general obrero de la historia de Perú se da justamente en 1895 acá en Vitarte. Entonces, ellos, si bien no aparecen en los documentos de 1905, eran parte de esa historia. Fueron construyendo esa historia, y yo diría dos elementos importantes a tener en cuenta. Él, justamente en la publicación del Intelectual y Obrero, nos da un mensaje que lo recogieron justamente los amigos panaderos Delfín y Caracciolo Lévano, que es tener capacidad, formarse. Los obreros de aquella época eran, como en el caso de Vitarte, eran supuestamente analfabetos, porque no había derecho a la educación, y entre ellos enseñaron a leer y a escribir. Y los libros de la Unificación Obrera Textil de Vitarte, como los de la Federación, de la Federación de Panaderos, actualmente ya declarados Patrimonio de la Nación y inscritos en la memoria del mundo, son un gran ejemplo de cómo ellos, a través de su historia escrita, nos dicen cómo vivieron y cómo reconocieron todos los avances culturales que ellos tuvieron, porque los debates que tenían en las asambleas no eran solamente de reivindicaciones, eran de formación de conciencia. Y es por ello que tanto en Lima como en Vitarte hubo bibliotecas obreras. La de Vitarte tenía más o menos 2000 libros. Y cuando comentaba con los dirigentes antiguos, los trabajadores antiguos de Vitarte, porque mi familia vive en Vitarte desde 1910, justamente me decían que ellos iban a la biblioteca, ellos podían pedir cualquiera de los libros, al día siguiente regresaban a la biblioteca y hacían su tertulia, conversaban sobre lo que habían encontrado. Entonces se autoformaban entre ellos. Y el teatro obrero, que también fue promovido como la banda, había una banda también de trabajadores obreros como los textiles, ¿qué hacían? Las obras tradicionales, anarquistas de la época, las volvían al lenguaje nacional de lo que sucedía en el Perú. Entonces, esa tradición que justamente se inicia con la Federación de Panaderos, quienes formaron el mundo sindical nuestro en el Perú,
la concluyó en sus primeras luchas en 1905, los panaderos la iniciaron, pero la que lo concluyeron fueron los textiles, cuando formaron en 1915 su federación y tomaron las riendas en la lucha de esta reivindicación. O sea, están hermanados, como me decía Julio Portocarrero, ellos siempre tenían un gran respeto a los dirigentes de la Federación de Panaderos, porque en todas las contiendas que tuvo, fueron los primeros que los apoyaron. Entonces, Bitarte siempre estuvo en historia, articulado los textiles con los panaderos. Pero después, bueno, hubo ya una diferencia de conceptos. Eran personas muy leídas. Y después, en 1924, la Unificación Obrera Textil de Bitarte asume lo que llaman las banderas maximalistas y rompen con el anarquismo, el anarcosindicalismo. Y desde ahí marcaron un poco sus diferencias. Pero yo quiero terminar diciendo que este discurso tan interesante de cómo se da una revolución que se promueve desde abajo, ¿no? Y él fija claramente el rol que cumplen estos líderes, y muchos de ellos de los partidos políticos se expresan en un escenario actual. Si nosotros estamos haciendo un seguimiento de qué está pasando en Chile, vamos a interpretar todo lo que lo que era escrito, en este caso González Prada. En Chile comienza una revolución y los partidos políticos y el gobierno quisieron paralizar ese proceso, pero las masas los arrebasaron. Y hubieron partidos que dijeron no al cambio a la Constitución y tuvieron que después retroceder y hasta el presidente aceptar que se tenía que cambiar la Constitución. Y están viviendo una experiencia donde justamente los sectores populares y las clases medias y altas tienen que conversar para pensar un nuevo estilo de sociedad. Ante tanta injusticia de las AFPs que nosotros conocemos y que nosotros vivimos, donde ayer les daban miserias y de aquí del país se tienen muchas inversiones en la AFP que les da grandes ganancias. Y entonces, yo creo que si podemos nosotros revisar este gran documento, felicitándoles nuevamente por esta publicación, porque los jóvenes, como dicen, no leen, ¿no? En Chile también dice lo mismo, pero ¿quiénes están liderando la lucha? Los jóvenes. ¿Y qué están utilizando? Las redes. Las redes sociales son su forma de convocatoria. Entonces todavía creo que hay cosas que aprender. La sociedad, cuando se cansa de las dictaduras, tanto de derecha como de izquierda, hacen cambios sociales históricos, y es lo que yo creo, esperamos que pueda suceder en el caso de Chile. Bueno, muchas gracias. Vamos a tener dos últimas intervenciones. Muchas gracias. En primer lugar, soy el profesor Cruz del Castro Lera. Ya me presentó el amigo, he sido director de González Prada y de Lemir El Pando. Para felicitar a la comisión que ha organizado este evento, muy rico en cultura y en historia, sobre todo para nuestros muchachos, nuestros jóvenes, que es falso que los jóvenes no lean. Sí leen, pero a su estilo y forma y con la tecnología que ellos conocen mejor que nosotros los viejos. Ellos leen más que nosotros inclusive. Porque yo trabajo en la universidad todavía y veo que los jóvenes realmente están muy bien informados, interesados con sus cosas de ellos. Repito que nosotros no los entendemos a los muchachos, porque hablamos otro lenguaje. Eso hay que mentalizarlo nosotros los viejos realmente. Por ahí va mi primera inquietud. En segundo lugar, es bueno recordar la historia, porque es bueno ratificar nuestra identidad. Porque quien no conoce su historia está obligado a repetirlo, dice un dicho.
Por ejemplo, actualmente hay otros fenómenos históricos. América Latina se mueve realmente históricamente a otros momentos, otros campos. Colombia, Venezuela, Chile, Ecuador, Perú también. Que realmente sabemos ya a dónde vamos a llegar. ¿Cuál va a ser? Totalmente negando el neoliberalismo. Las constituciones de América Latina son unas, iguales realmente. De que hay comentarios en las radios de aquí de Perú que realmente están recién reconociendo de que la Constitución de Perú hay que modificarla y cambiarla realmente. Ya están comentando por ahí. Chile ha dado el primer paso, Ecuador también, etcétera, etcétera. Realmente lo que preocupa cuando no se interpreta bien los conceptos y los términos. Por ejemplo, cuando se habla de anarquismo, hay varios tipos de anarquistas, muchos tipos de anarquistas, tanto en el siglo pasado como en el actual realmente. Por ejemplo, Jean-Paul Sartre practicó un tipo de anarquismo, pero un anarquismo nihilista, sin respeto a la autoridad realmente. Hay otro anarquismo de carácter católico, que se inspira en la fe y la religiosidad, respetan la fe. Así una serie de anarquistas, pero el anarquismo que se vivió a inicio del siglo pasado fue un tipo de anarquismo histórico en la cual se sembraba por primera vez los primeros inicios del sindicalismo. El sindicalismo realmente ahí nació justamente del anarquismo. Se agradece los aportes que hizo el anarquismo, muchos aportes interesantes, en la lucha contra las 8 horas, etcétera, etcétera. Pero hoy hay otros momentos históricos, la lucha contra el neoliberalismo, que trata de robotizar al ser humano, deshumanizarlo realmente. Y por ahí la juventud se resiste. Si no, revisemos la marcha de los pulpines, conquistaron sus momentos históricos realmente, ¿no? Y eso realmente, yo admiro mucho a la juventud porque trabajo con los jóvenes. Y sería más viejo si que no trabajaría con los jóvenes realmente. Por lo tanto, realmente los jóvenes sí están contribuyendo para estos momentos en la lucha contra el neoliberalismo realmente, que tendrán sus costumbres, su música, sus etcétera, etcétera, etcétera. Es su cultura de ellos realmente. De que yo rescato eso, la importancia de los muchachos que están realmente avanzando, están aportando realmente con la historia actual. Y hay que reconocerles a ellos los grandes momentos que están haciendo, sobre todo en Chile, en Ecuador, aquí en Perú también realmente, ¿no? De esa reflexión las traigo como es maestro de Edmir El Pando y de González Prada realmente en Huaycán. De Villa El Salvador también me inicié, trabajé por los Arenales, cuando recién se formaba Villa El Salvador, el año 72, 73, 74 realmente, y contribuimos con los frontes de esa ciudad realmente, ¿no? Por lo tanto, yo voy a finalizar felicitando a la mesa. Yo pienso que son grandes los ideales que tienen, muy posible de conquistar, lograr, siempre y cuando veo acá realmente amigos de diferentes colores políticos. En el barrio nos conocemos realmente y cada uno tiene su color político en la frente. Aquí hemos venido justamente con un espíritu de unidad y aportar con unas ideas. Muchas gracias, compañeros. Sí, bueno, muchas gracias a todos por las lecciones de historia. Como decía el profesor, el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y bueno, tenemos tantos ejemplos en los últimos meses, ¿no? Un pueblo tan cercano en nuestra historia como el pueblo chileno, las lecciones que nos está dando, ¿no? O un pueblo tan cercano, cultural y geográficamente, pero tan lejano en nuestra experiencia como el pueblo ecuatoriano. Hemos tenido explosiones de cólera, de ira popular, ¿no? Tal vez la última explosión que tuvimos nosotros fue la del paro del 19 de julio del
79, ¿no? Donde Bitarte fue uno de los, donde estuvo una de las grandes expresiones de la cólera popular contra la dictadura militar, ¿no? Y bueno, claro, toda la carretera central, cuando en esa época pues había un cordón industrial aquí, ¿no? Mucho ha cambiado la sociedad, nuestra economía, nuestra cultura, mucho ha cambiado en pocos años. Y a veces no sabemos a dónde vamos y hay incertidumbre y hay pesimismo. Pero como decía el profesor, hay también razones de esperanza, ¿no? Hay razones de esperanza y, por ejemplo, el trabajo si me permiten, el trabajo de la Casa de la Literatura, que yo la verdad lo conozco muy poco, me parece extraordinario, y me parece extraordinario el concepto de este libro, ¿no? Quisiera destacar eso. O sea, esa cosa de que el joven lee poco, digamos porque está muy ocupado, como todos, va a poder leer poco, pero sustancioso, ¿no? Me parece maravilloso ese concepto, el concepto de este libro, o sea, haber puesto como en carteles en la calle, ¿no es cierto?, como carteles para marchas, ¿no?, como memes de los jóvenes, ¿no?, que uno lee poco y entiende mucho, son textos que sugieren cosas, ¿no es cierto? Era en un cierto sentido, jalando agua para mi molino, González Prada era lo que en arte se conoce a los minimalistas, es decir poco y sugerir mucho, decir poco también dicho que te genera, ¿no es cierto?, pensamientos y sentimientos concatenados con eso que acabas de leer, que acabas de ver. Entonces a mí me parece estupendo el concepto de libro, como repito, pero más aún, una cosa maravillosa que se regalen libros. A mí me parece extraordinario, ¿no? En estos tiempos hasta solamente, como decía el poeta Neruda, solo falta que al aire le pongan precio, porque ya le pusieron precio al agua, ¿no? Entonces, que te regalen un libro es una fiesta. Y yo celebro y invito a que aplaudamos a la Casa de la Literatura por el regalo. Sí, yo voy a referirme brevemente a la pregunta del señor, la pregunta inicial. Sí, pues, don Manuel fue una paradoja. Fundó un partido casi con desdén, con partidarios a los cuales él no respetaba y se dedicó a despotricar de la política. Es una paradoja. Pero en eso estaba haciendo política. Probablemente no hacía política partidaria. Probablemente no se enseñoreaba utilizando jerarquías, de hecho no lo hacía, utilizaba el verbo, y vamos cómo lo utilizaba. Eso es hacer política. El Amauta Mariátegui, desde su perspectiva marxista, lo critica y le dice: no dejaste nada orgánico, no hiciste un estudio, que es la metodología de trabajo marxista. Es cierto, pero dejó el verbo, dejó la idea, sembró la rebeldía. Frente a eso, que es una paradoja, por eso es que yo me declaro un hincha, porque en realidad no sé cómo entenderme si como partidario de alguien que no quiso tener partidarios, entonces me reduzco a la condición de hincha y seguidor, casi que esta oportunidad me ha hecho resucitar esa lectura juvenil, ¿no?, ya de hace algunos lustros. Ese fue don Manuel González Prada, casi un hombre indescifrable, pero por otro lado absolutamente abierto. Vamos, si hay alguien que no es condenada es él. Y acá estamos 100 años después. Quería referirme brevemente, creo que Alfredo tocó algo
el señor por allá tocó el tema de Chile. A mí lo de Chile, que lo distingo de lo de Colombia y lo de Ecuador, me parece un tema muy, muy interesante porque no tiene rostro, no tiene jerarquía, no tiene organización. Son masas espontáneas, juveniles, que se movilizan. Sabemos qué cosa es lo que no quieren. Hasta ahora con precisión no sabemos lo que quieren. Han pasado 40 días y recién se están dibujando las líneas gruesas, que en algún momento tendrán que ser delgadas y tendrán que plasmarse en lo primero que se ha consensuado, una nueva constitución. Ese fenómeno de no tener rostro y no tener jerarquías me sabe mucho a González Prada. No digo que sea lo mismo. De hecho, no lo es. Pero sí pareciera algo muy similar. Algo parecido, y me voy a ir al otro lado del mundo, a los chalecos amarillos de París. Y probablemente a los movimientos orientales en Hong Kong, que ya llevan 6 o 7 meses, cuya característica es esa, no tener rostro. Son masas sin jerarquía. Que hay una organización a través de las redes y últimamente se ha descubierto un software que parece que es el que los organiza y que es una tecnología de punta genial, pero no tiene rostro. Y eso me parece muy González Prada. Lo de Colombia tiene rostro, lo de Ecuador tiene rostro y organización. Se asemeja, sí, en que todos están manifestando un desasosiego y un rechazo al modelo que en estos momentos está plasmado en la región. Hasta ahí todo coincide. Pero lo de Chile, a mí me parece que se recordará, como se recuerda hasta ahora, las jornadas de París del 68, que marcaron época. Europa nunca más volvió a ser la misma después de mayo del 68, y como reflejo, Latinoamérica tampoco. Me da la impresión que lo de Chile, que todavía no sabemos en lo que va a terminar y hasta dónde va a llegar, ¿correcto?, marcará una época. Y nosotros los peruanos debemos estar atentos a eso, a no adelantarnos y hacer falsas lecturas o de lecturas apresuradas o equivocadas, a defender cosas que no sabemos cómo han empezado ni cómo van a terminar, ni mucho menos aplaudir algo que no sabemos tampoco en qué consiste. Eso en cuanto a lo de Chile. Yo quería poner un poco acá el señor, el maestro, lo escuché muy atentamente. Ahí sí voy a discrepar con usted abiertamente. O sea, si bien es cierto que existió un anarquismo católico, pero eso es casi un oxímoron, pues, ¿no? Eso no existe, ¿no? Eso es como decir agua seca, no existe el agua seca, ¿no? El anarquismo de don Manuel fue un anarquismo ateo, fue un anarquismo anticlerical primero, me corrijo, fue un radicalismo anticlerical que se convirtió luego en un anarquismo que de suyo es ateo. En ese humor ácido que tenía don Manuel al final de sus días, se le preguntaba si seguía siendo ateo, y don Manuel respondía que solo era agnóstico, porque unos días creía en Dios, pero otros días no. Solamente eso. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo quería resaltar un aspecto del libro que también ha surgido en varios momentos,
pero que quería conectarlo con lo que sigue. González Prada se adueña de la palabra, ¿no? La contundencia de sus ideas está en la forma en que las plasma o en que usa el lenguaje. La palabra, el ritmo, lo visceral de sus ideas y la contundencia, como les decía, se refleja en el uso que hace de la palabra, ¿no? Él aboga mucho por un lenguaje sencillo, ¿no? Un lenguaje que no sea enrevesado, que sea claro y directo, ¿no? Pero también y sobre todo está prestando atención al oído, a la musicalidad, ¿no? A cómo hablamos en la vida diaria. Por esto y por la actualidad, que era también de lo que hemos venido hablando durante toda durante toda esta mesa, es que para la exposición invitamos a dos artistas, Santiago Quintanilla, que está aquí presente también, no sé, y él, bueno, fue parte, Santiago fue parte de la exposición a través de algunas piezas de arte que conectaban o invocaban a la actualidad de González Prada. Otra persona, otro artista invitado de la exposición fue Pedro Mo, que está también aquí presente, y él hizo algunas adaptaciones de los discursos de González Prada, también invocando esa actualidad, esa sensibilidad que hoy nos puede hablar de un González Prada vigente. Entonces, por esa razón, por esa última razón, es que quisiera ahora invitar a Javier, Alfredo, a sentarnos allá y darle paso a Pedro. Bueno, primero decir que es un honor estar acá presente, participar en esta mesa para repensarnos a través de Manuel González Prada, para repensar nuestro país, para repensar nuestra identidad. Me quedo muy impresionado por las participaciones también vertidas, ¿no?, de los familiares de quienes fueron sindicalistas en su tiempo, o quienes han seguido la herencia también política, ¿no?, de Manuel González. Para mí ha sido un proceso nuevo. Generalmente yo escribo mis canciones un poco de lo que viene pasando en la cotidianidad. Por ahí escuché que un compañero hablaba de la ley Pulpín. Sí es cierto que varios nosotros, raperos, hip hoppers, hemos participado de esas movilizaciones. Y sí es cierto que después de 4 o 5 marchas pudimos tumbarnos la ley, pero también es cierto de que el Estado supo cómo volver a ponerlas en la mesa, en el Congreso, en el Pleno, y sacarlas bajo otros nombres, ¿no? Ir implementando esas leyes laborales. Y ese es el juego un poco que nos hacen siempre el Estado colonial que tenemos, el Estado criollo, ¿no? Entonces, nos queda aprender mucho todavía de Manuel González Prada y sostener ese sentir anarquista vigente, ¿no? Muchos de los jóvenes todavía lo tenemos. Es cierto que hay muchos anarquismos y hay grandes expresiones del anarquismo. Por ejemplo, el zapatismo también es una expresión del anarquismo conjunta, ¿no?, con un pueblo indígena como somos. Yo creo que si Manuel González Prada hubiera estado vivo, hubiera aborrecido la salida de Keiko ayer, se hubiera opuesto al proyecto minero Ariana, al proyecto minero Tía María, se hubiera opuesto a cuántas injusticias seguimos pasando, ¿no? Porque seguimos en ese estado del cual él nos habla. Bueno, el trabajo que me encomendaron por la Casa de Literatura, a la cual estoy muy agradecido, porque es para mí un honor acercarme a Manuel González Prada y poder tocar sus textos, lo hice con mucho respeto. Y este es un pedazo del obrero, el intelectual y el obrero, ¿verdad? Bueno, nada, eso. Lo voy a rapear 2 veces. Voy a rapear un párrafo, un corito que estaba ahí, y voy a rapearlo. El primer párrafo lo voy a repetir, ya que no es una canción completa,
pero por si ahí quedó algo medio abierto, medio en duda, igual ustedes saben que el lenguaje de Manuel es bastante intrínseco. Imagínense eso ya metido en el rap, que son palabras que van rápidas con la música. No quiero decir que haya una brecha generacional acá, pero trataremos de hacerlo lo mejor posible. Muchas gracias. A ver, vamos. ¿Qué les parece si lo hacemos a capela? ¿Sí? De repente se entiende más así. Bueno, ustedes imaginan la música en la cabeza y yo voy rapeando un poco. Yo. La acción de cada músculo está atada al pensamiento, obrero el verbo construyendo sueños en cerebros, pero estos caen muertos si es que no se nutre el cuerpo, dependemos del talento y mente de nuestro panadero. Fuerza e intelecto son perfecto abono al huerto, que esta luz sea justiciamiento de todos los insectos. El cadáver descompuesto del burgués no entendió esto, lo que es justo para ti será para mí, para todo el resto. Inteligencia y trabajo sin jerarquía, entre propinas que adoctrinan, intriga y fatiga en vida. Se margina el que imagina, se acosa al que amasa harina, ya que el Estado se alinea con los dueños de la mina. Guillotina a los caudillos y las rémoras, parió el descrédito, su hedor a féretro en la atmósfera. No son metáforas, idilio a la vanguardia, propiedad es fratricidio, está escrito en la Biblia. América es un barco, tratemos de viajar bien. Me obligaron a nacer, a ver la barbarie ser. El día que tus dioses callen, verás el poder arder. Como esas fronteras nos separan por papel, ya que el pan no es la felicidad, pero no hay felicidad sin él. Ya que el pan no es la felicidad, pero no hay felicidad sin él. Envejeces sin sentirlo, te quedas sin notarlo. Pensando que formas parte de un cambio, girando sobre el prólogo, se te fue otro capítulo. Ya no eres joven, estás haciendo el ridículo, envejeces sin sentirlo, te quedas sin notarlo. Pensando que formas parte del cambio, girando sobre el prólogo, se te fue otro capítulo. Ya no eres joven, estás haciendo el ridículo. Muchas gracias.